en una pequeña ciudad marcada por la tradición y la rutina, Clara se encuentra atrapada en un ciclo que la limita. Desde pequeña, su pasión por la fotografía la convirtió en una observadora del mundo, capturando instantáneas de la vida que a menudo pasaban desapercibidas para los demás. Sin embargo, en su hogar, esta pasión es vista como una frivolidad. Su madre, una mujer de principios conservadores, siempre la ha instado a seguir un camino más convencional, alejándola de su verdadera vocación. Clara siente el peso de sus expectativas cada día. Su madre le repite que debería centrarse en conseguir un trabajo estable y encontrar un buen marido, olvidando su sueño de ser fotógrafa. A pesar de la presión que siente, Clara encuentra consuelo en su mejor amiga, Sofía. Juntas, han compartido risas y secretos, y Sofía siempre ha sido un pilar en su vida. Sin embargo, esa amistad también ha sido sometida a los juicios de su entorno. Mientras Clara se siente cada vez más aislada, Sofía ha decidido dar un paso al frente y comenzar su propio negocio, una decisión que ha sido celebrada por sus familias, un mundo en el que Clara siente que nunca podrá encajar completamente. Aunque intenta mostrar felicidad por el éxito de su amiga, una pequeña parte de ella se consume en la envidia y la incertidumbre. Una tarde, mientras pasea por un parque, Clara se encuentra con un expositor de fotografías que muestra el trabajo de artistas locales. Sus ojos se iluminan al ver imágenes que cuentan historias, que expresan emociones que nunca ha podido verbalizar. Se siente atraída por una foto en particular, una captura de un momento fugaz, dos niños jugando bajo la lluvia. Esa imagen le recuerda su propia niñez, tiempos en los que se sentía libre y sin presiones. En ese instante, una voz detrás de ella la saca de su ensueño. Es un fotógrafo renombrado, Gabriel, reconocido en el ámbito artístico. Él le pregunta qué opina sobre la exposición, y Clara, con el corazón latiendo en su pecho, se presenta y comparte su amor por la fotografía, sintiendo que es el momento de abrir su corazón por primera vez. Sin embargo, a medida que conversan, Clara nota un atisbo de desdén en sus ojos, como si la considerase una aficionada en lugar de una artista. Ese pequeño desdén es suficiente para que su espíritu se resquebraje. De vuelta a casa, su mente no puede dejar de lamentar la oportunidad perdida. Mientras la noche cae, se encuentra sentada en su habitación, mirando la cámara que tanto ama. Se pregunta si realmente tiene la fuerza para luchar por su sueño o si vale la pena seguir persiguiendo una vida que la sociedad considera inútil. En su interior, la batalla entre sus deseos y las expectativas ajenas se intensifica, dejando una sensación de incertidumbre que la acompaña mientras se prepara para dormir. Clara necesita encontrar su voz y su pasión. Quizás, este encuentro con Gabriel sea solo el primer empujón para salir de la sombra de sus inseguridades. Se plantea si sus miedos le están robando su felicidad. ¿Realmente hay un camino para alguien como ella en este mundo de juicios constantes? La tensión se siente como un nudo en su estómago, dejando al lector a la expectativa de un cambio que podría llegar en cualquier instante. El día siguiente, Clara se despertó más temprano de lo habitual, a pesar de que la noche anterior había sido corta y llena de desvelos. La sensación de opresión en su pecho parecía haber crecido, como si el aire denso del pequeño apartamento que compartía con su hermana la estuviera asfixiando. Aún así, se obligó a levantarse y prepararse para otro día en la oficina. Era un trabajo que había conseguido tras años de esfuerzo, pero que le resultaba cada vez más pesado. Las páginas de informes que debía revisar se acumulaban en su escritorio, al igual que la sensación de no ser lo suficientemente buena para el puesto. Cada vez que la mirada desconfiada de su jefe se posaba sobre ella, sentía que la validación de su capacidad se desmoronaba como un castillo de naipes. En el tren, rodeada de rostros indiferentes, su mente divagó. Recordó con amargura cómo, en la última reunión, su propuesta fue ridiculizada por Lucas, un colega que siempre había cuestionado sus capacidades. Sostenía un aire de autoridad que intrigaba y, al mismo tiempo, asustaba a los demás. Él había hablado en voz alta, su risa resonando en la sala cuando había expresado que las ideas de Clara eran interesantes, pero poco más que sueños de una jovencita.
El comentario había hecho reír a algunos, mientras que ella se sentía encogerse ante las risas. Era desesperante como siempre la subestimaban, tratando de minimizar su potencial, pero en el fondo cargaba con una determinación que no la dejaba rendirse. Al llegar a la oficina, el ambiente era frío, lleno de suspicacias y murmullos que parecían tener nombre y apellido. Aquel no era solo un lugar de trabajo, era un terreno de batalla. Su mente resonaba con las palabras de su mentor, quien siempre le decía que en este mundo, la competencia es dura y solo los fuertes sobreviven. Clara había trabajado duro, había escrito cada propuesta y cada informe con dedicación, sabiendo que algún día demostraría a Lucas y otros que estaba hecha de una pasta diferente. Su corazón se llenaba de esperanza ante la idea de que tal vez un día recibiría el reconocimiento que merecía. Durante esa jornada, Clara fue abordada por Ana, su compañera de oficina y confidente. Ana era su refugio en medio de la tempestad. Una vez estuvieron sentadas en la pequeña sala de descanso, Clara decidió abrirse. A veces siento que estoy luchando en vano. Cada vez que presento algo, siento que hay una mirada evaluadora dispuesta a encontrarme en falta, confesó, dejando escapar un suspiro que parecía contener todo el peso de su frágil autoestima. Ana la miró con comprensión y dijo: Clara, no olvides por qué estás aquí. No eres solo una sombra en esta oficina. Debes recordar tus logros y no permitir que nadie lo borre. Tan pronto como te sientas poderosa, dejarás de ser la Diana. Mientras se hablaban, un profundo sentimiento de frustración comenzó a cambiar y a transformarse en fuego interno. Clara reconoció que no estaba sola en su lucha y que había que hacer algo al respecto. Un plan comenzó a gestarse en su mente, aunque temía compartirlo, pues su voz interior siempre le decía que era mejor no arriesgarse. No obstante, sintió que era imposible mantenerse inactiva ante el futuro que le esperaba. Necesito encontrar la forma de hacerme escuchar, dijo, más para sí misma que para Ana, pero ésta la miró con determinación y le preguntó: ¿Y qué se te ocurre? Esa última pregunta agitó el agua estancada en su mente. Había llegado el momento de dejar de ser la espectadora de su vida. Poco después, regresó a su escritorio y se dio cuenta de que su jornada se presentaba repleta de desafíos. Lucas no tardó en hacer su entrada triunfal. Con una sonrisa arrogante y su tono despreciativo, comenzó a hablar sobre el próximo proyecto, un programa que, según él, requería mucha seriedad y capacidad. Clara sintió como una rabia interna comenzaba a burbujear. Quizás esté subestimando mis capacidades nuevamente, pensó, y sin darse cuenta, las palabras comenzaron a fluir en su mente. Decidió que esta vez no se quedaría callada. Era hora de enfrentar sus miedos y demostrar lo que era capaz de lograr. Las horas pasaron y el tiempo se fue acumulando hasta que llegó el momento de presentar su idea para el nuevo proyecto. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, Clara sentía que el peso de sus inseguridades intentaba regresar. Sin embargo, en el fondo, un rayo de coraje comenzó a iluminar su camino. Cuando la reunión comenzó, y las miradas escaneaban su rostro, ella se tomó un instante para inspirar profundamente, recordando las palabras de apoyo de Ana. Hoy demostraré quién soy, se prometió a sí misma, mientras las primeras palabras salían de su boca. La sala estaba en silencio. Mentes expectantes, miradas fijas. Tal vez, hoy, todo cambiaría. ¿Acaso podría Clara finalmente encontrar esa voz que había estado oculta? Y lo más importante, podría convertirse en la heroína de su propia historia, o una vez más quedaría atrapada en la sombra del juicio ajeno. La tarde caía sobre la ciudad, cubriendo las calles con un manto anaranjado que contrastaba con la frustración acumulada en el corazón de Valeria. Desde que había tomado la decisión de iniciar su propio negocio, sus amigos y familiares no habían dejado de inquietarse por ella. No solo le repetían que era un sueño ilusorio, sino que su aparente falta de ambición se convirtió en un tema recurrente en las reuniones familiares. La incomprensión le calaba hondo, pero ese día había decidido tomar medidas. Quería dejar de ser la sombra de lo que otros esperaban de ella. Mientras revisaba los muebles de su nueva tienda,
una pequeña boutique de ropa y accesorios en el centro de la ciudad, Valeria sintió como su ansiedad se transformaba poco a poco en determinación. Sin embargo, la sombra de su madre, quien siempre había chocado con sus decisiones de vida, acechaba en cada rincón de su mente. «No puedes hacer esto, Valeria». La voz de su madre resonaba cada vez que recordaba el momento en que le confesó su idea. Era como un eco incesante, un recordatorio de que siempre había algo más que demostrar. Esa tarde, se preparaba para la gran apertura. Con una sonrisa nerviosa, Valeria organizaba cuidadosamente cada prenda, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Pero en su interior, las dudas volvían a surgir. Se preguntó si era realmente capaz, si había despertado algo en ella que aún no conocía. El sonido de la puerta abriendo bruscamente interrumpió sus pensamientos. Era un hombre que había cruzado la calle, atraído por la vitrina brillante de la tienda. Sin embargo, no era un cliente cualquiera, su presencia imponía. Con un aspecto descuidado y una actitud desafiante, se acercó a Valeria y comenzó a burlarse de su esfuerzo. ¿En serio pensaste que podrías sobrevivir vendiendo ropa aquí? Esto no es más que un hobby, dijo, desbordando desprecio. Valeria sintió que cada palabra del hombre impactaba como un latigazo en su autoestima, pero respiró hondo. Su lucha interna se intensificaba. ¿Quién es este tipo para juzgarme?, se preguntó, decidida a no dejarse intimidar. Valeria, alimentada por su rabia silenciosa, lo miró a los ojos y respondió: «Si decidí abrir la tienda, fue porque tengo una pasión y tengo mucho más que ofrecer que tu opinión». La respuesta lo sorprendió y la llenó de una nueva energía. Sin embargo, él, sin amedrentarse, sonrió. «Veremos cuánto tiempo dura esto», dijo antes de marcharse, dejando tras de sí un aire de desdén. Esa pequeña interacción encendió algo en Valeria. Comprendía que la crítica vendría de donde menos lo esperaba, pero su determinación solo crecía. En los días siguientes, a medida que la tienda abría sus puertas cada mañana, la lucha de Valeria contra el escepticismo continuaba. Cada mirada desconfiada de los transeúntes la estimulaba a esforzarse más. Sin embargo, no contaba con la inesperada llegada de sus viejos amigos. Un grupo de ellos decidió visitar la boutique un sábado por la tarde, una visita que Valeria esperaba con nerviosismo. Al ser los primeros en reírse de su decisión, se preguntó si estaban ahí para apoyar o criticar. Al llegar, las miradas se cruzaron y un aire tenso llenó el ambiente. «Guau, Valeria. Nunca pensé que lo harías», dijo uno de ellos, intentando sonar sorprendido. Su tono, como un cuchillo afilado, hizo que el instante se volviera pesado. Pero Valeria, decidida a no dejar que sus inseguridades la dominaran, les mostró las piezas más exclusivas. Los amigos se adentraron en los racks, uno de ellos incluso se probó una blusa. Valeria pudo ver cómo se llenaban de dudas al revisarse en el espejo. «No sé si esto me queda bien», decía uno de ellos, su inseguridad era palpable. La revelación del momento la estalló, no solo luchaba contra el juicio ajeno sino, aún más dolorosamente, contra su propia autocrítica. Esa experiencia la hizo reflexionar sobre el motivo que la había llevado a abrir la boutique. Era su deseo de ser escuchada, observada y, sobre todo, de no ser eclipsada por las dudas que otros le habían impuesto. Sin embargo, la inseguridad seguía presente. La mirada de sus amigos, los comentarios ocultos y sus propios miedos eran obstáculos constantes en su camino. Los días transcurrieron, la boutique comenzó a atraer a más clientes, pero el eco de las palabras de su madre aún resonaba fuerte. En una de esas noches, al cerrar la tienda, se llevó la mano al pecho. De pronto, recibió un mensaje de texto de su madre. «Solo quería saber cómo te va con tu tienda». La ironía le retumbó en la cabeza. Su impulso inicial se matizó con la tristeza de la crítica, culminando en una lucha más profunda. Pero Valeria decidió no rendirse. Tras un momento de reflexión, se dio cuenta de que no podía dejar que las dudas ajenas determinaran su camino. Mientras miraba a través del ventanal de su boutique, la ciudad brillaba bajo el resplandor de las luces nocturnas.
Esa imagen fuerte simbolizaba su deseo por el éxito. El momento culminante se acercaba. Tenía que demostrar no solo a quienes la rodeaban, sino también a sí misma, que era capaz de cambiar su historia. ¿Qué decisiones tomaría Valeria para enfrentar sus miedos y los juicios de los demás? La respuesta se acercaba y con ella la certeza de que cada paso dado, aunque doloroso, la acercaría más a su verdadero propósito. El aire estaba cargado de tensión en la pequeña sala de conferencias. Andrea, con el corazón acelerado, se enfrentaba a sus superiores, esos mismos que habían puesto en duda sus capacidades. Cada mirada recelosa de los hombres en la mesa era un recordatorio de lo que había estado enfrentando. Había trabajado incansablemente para demostrar que estaba a la altura de las expectativas, pero esa lucha había dejado cicatrices en su espíritu. Sin embargo, en ese mismo instante, comprendió que no podía retroceder. Este era el momento que había estado esperando, su oportunidad de demostrar su valía. Las presentaciones sobre la nueva estrategia empresarial estaban siendo desglosadas, y en cada gráfica, en cada número que aparecía en la pantalla, Andrea sentía que su esfuerzo valía la pena. Por fin, llegó su turno de hablar. Con voz firme, a pesar de los temores internos que amenazaban con asaltarla, expuso sus ideas con claridad y pasión. Las instantáneas de las reacciones en sus compañeros eran un cruce de opiniones. Algunos estaban intrigados, otros aún con la crítica en la mente, pero Andrés, el CEO de la empresa, la observaba sin parpadear. Había estado dispuesto a desestimar su trabajo y ahora estaba siendo testigo de su transformación. La mirada del hombre cambió sutilmente, un indicio de que podía haber una chispa de respeto naciendo en su interior. A medida que su presentación continuaba, Andrea notó que su discurso había capturado la atención del auditorio. Sus palabras resonaban más allá de las tablas y gráficos. Había un fuego dentro de ella, impulsado por las experiencias que había vivido, por el rechazo que había soportado y por la necesidad inquebrantable de ser vista y escuchada. A los pocos minutos, logró lo impensable, el ambiente pesimista empezaba a disiparse. Sin embargo, la duda persistía. Se preguntaba si realmente sería suficiente para cambiar las opiniones que, por tanto tiempo, habían sido nutridas de prejuicios. Cuando terminó, hubo un breve silencio. Una tensión palpable flotaba en el aire mientras esperaba respuestas. Al final, el primer aplauso vino del fondo de la sala, seguido de otro, y así poco a poco se transformó en una ovación. Sin embargo, su mente daba vueltas tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Sus compañeros comenzarían a cuestionar la decisión que habían tomado de subestimarla. La mayoría de ellos, que alguna vez dudaron abiertamente de sus capacidades, ahora se veían obligados a hacer una pausa y reconsiderar su postura. De repente, Andrés se puso de pie. La sala se silenció nuevamente. Con un tono grave, dirigió sus palabras a Andrea. He visto la dedicación y la pasión que has puesto en este proyecto. Hay algo que debo reconocer. Estaba equivocado al no confiar en tu visión. En él las palabras había un aura de sinceridad que Andrea nunca había imaginado escuchar. Era justo el tipo de reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo, no solo para ella, sino también para todas las mujeres que habían luchado por ser valoradas en un mundo que a menudo ignoraba su esfuerzo. Esa declaración provocó murmullos entre los demás miembros del equipo, muchos de ellos asintiendo lentamente, reconociendo la verdad en lo que se estaba diciendo. Era un paso hacia la aceptación, y mientras Andrea escuchaba esas palabras, sintió como una pesada carga se aligeraba de sus hombros. Sabía que aún existían desafíos por delante, que cambiar la forma de pensar de algunos sería una tarea larga y ardua, pero aquel momento representaba un triunfo. La admiración de sus compañeros transformaría la dinámica del trabajo, y lo más importante, reforzaría su confianza. Cuando la reunión llegó a su fin y todos comenzaron a abandonar la sala, Andrea se sintió diferente. La risa de sus compañeros al salir era un eco de la nueva comprensión forjada en ese espacio. Había sacudido cimientos y no iba a rendirse ahora. Se ofreció a ayudar a sus compañeros que habían expresado dudas,
reconociendo que el cambio real venía con la colaboración. Mientras se dirigía hacia su oficina, sus pensamientos revoloteaban entre una mezcla de esperanza y resolución. Este era solo el comienzo de su verdadero viaje, un viaje donde cada paso se definiría por sus acciones, su valentía y su capacidad de construir puentes. Andrea comprendió que el verdadero desafío no era solo intentar demostrar su valía a otros, sino también a sí misma. Era un viaje de autodescubrimiento donde el final empezaba a vislumbrarse. La aceptación de su potencial era el mayor triunfo que podía lograr. La fuerza estaba en la facultad de levantarse ante la adversidad, y ella lo había logrado. Y así, comenzaba un nuevo capítulo en su vida, uno que marcaría la diferencia no solo para ella, sino quizás para muchas más. Si tienen un camino que recorrer y saben que su voz importa, no dejen de luchar. Cada historia de valentía cuenta y puede inspirar a alguien más. If this story resonated with you, please hit that subscribe button. See you in our next story.